Volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, y tengo el gran gusto y el gran honor de presentar a la doctora Doris Oré, que nos visita desde Chicago, Estados Unidos. Ella es anestesióloga y trabaja en el Hospital Mount Sinai de Chicago. Bienvenida, Doris. Gracias. Y gracias por venir. Gracias, Carlos. Doris, dinos, explícanos al público qué es la anestesiología. Bueno, así en poquísimas palabras, nosotros ponemos a dormir a los pacientes para que el cirujano pueda realizar la cirugía con tranquilidad y de manera segura. Que mientras ellos están operando, nosotros nos ocupamos de ver los signos vitales, que el paciente no tenga dolor, dependiendo obviamente de qué tipo de cirugía, de qué tipo de anestesia le estamos dando, ¿no? Y que la operación sea un éxito. En otras palabras, que el paciente salga airoso, que se vaya a su casa, si que es una cirugía de día, o que se quede en el hospital un par de días y de ahí se va a su casa tranquilo. Hoy día es un día muy especial porque hoy es el día del anestesiólogo y quiero saludar a Doris y a todos mis colegas anestesiólogos del país, deseándoles un feliz día del anestesiólogo. Gracias, saludos a todos los colegas peruanos también. La anestesiología a veces, pues, como tú dices, ustedes tienen una responsabilidad enorme porque tienen que ver que el paciente, sus funciones vitales, de la presión, el pulso, cómo está el corazón, y tienen una inmensa responsabilidad, y el cirujano es el que opera, ¿no? Y a veces ustedes han trabajado más, como comentó el doctor Rojas anterior, están de pie todos, y las personas solamente conocen y reconocen al cirujano, y ustedes pasan desapercibidos llevando una responsabilidad tremenda. Bueno, yo lo veo de esta manera. Nosotros somos un equipo quirúrgico y en el equipo quirúrgico cada uno tiene una función. La función de nosotros, como ya lo dije anteriormente, es mantener al paciente que esté muy bien, hemodinámicamente estable, que esté sin dolor, o que esté, si es que es anestesia general, que esté durmiendo sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, voy a usar una analogía que he estado utilizando en los cursos de simulación y en la conferencia de simulación, que dicho sea de paso, la Sociedad de Anestesia Peruana estamos justamente ahorita en pleno congreso, ¿no? Y ustedes todos recuerdan cuando el Perú pasó a la final, pasó a Rusia, ¿no? Y entró 36 años, no habíamos ido nunca a un mundial, o bueno, por lo menos en 36 años no habíamos ido al mundial. Pero ¿qué pasó? Hay que analizar por qué en 36 años el Perú no fue. Y este señor Gareca, que todos le agradecemos mucho, ¿no? Sí logró. Es que él fue un líder, ¿no? Él analizó a los jugadores, lo mejor y lo que no está, lo que les faltaba mejorar, y les hizo trabajar en equipo, ¿no? En otras palabras, nosotros los anestesiólogos, yo me siento como si yo fuera una Gareca, ¿no? Pero trabajamos para que brille ¿quién? Nuestro puntero, que sería en este caso el cirujano, ¿no? Y en este caso sería ¿quién? Pablo Guerrero, ¿no? Pablo Guerrero se lleva la palma, Gareca está ahí, él también está contento, pero ¿quién se lleva la palma? ¿Quién se lo llevan? Es a Pablo Guerrero. Y para nosotros, ¿no? Trabajamos justamente para eso, para que el cirujano haga un trabajo excelente, ¿no? Y él es el que va a conversar con el paciente, él se lleva la palma. Nosotros, nuestra satisfacción es que el paciente salga airoso. Esa es nuestra satisfacción. Generalmente asociamos a la anestesia con la sedación, con dormir al paciente, pero hay operaciones en donde el paciente está despierto, claro, o siempre está dormido. Mira, todo depende de qué tipo de cirugía, ¿no? También depende del tipo de paciente, en el sentido en que cuál es el estado del paciente para nosotros plantear nuestro plan anestésico y conversar con el cirujano, conversar con el paciente también, porque eso sí, siempre es muy importante pedir la opinión del paciente, porque hay cirugías que se pueden hacer con anestesia general, tanto como anestesia regional o con una sedación bien dada. ¿Qué es la anestesia regional? Explícanos. La anestesia regional es generalmente voy a hablar de
prácticamente más de la anestesia epidural y la spinal, perdón, la anestesia espinal. Aquí le llaman la raquidia, la anestesia raquidia, sí, sí. La anestesia raquidia, ¿no?, y la anestesia epidural, lo que básicamente hacemos nosotros es dormir de la cintura para abajo, ¿no? El paciente no va a sentir absolutamente nada, lo único que va a sentir es como una especie de cosquilleo y nada más. Y dependiendo de qué tipo de cirugía estamos haciendo, le damos una sedación para que el paciente esté durmiendo sin tubo, no le tenemos que intubar. Si por ejemplo es una, bueno, estamos hablando de los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Por ejemplo, una cirugía de cadera, ¿no? Paciente de 80, 90 años lamentablemente se le fracturó la cadera. Generalmente le hacemos una anestesia, ¿no?, en la espalda. Obviamente que tenemos que ver las contraindicaciones y todo eso, y si el paciente califica le explicamos, y el paciente va con eso, y ponemos su anestesia raquidia, le damos un poquito de sedación y el paciente está tranquilo, está feliz. Eso es la anestesia regional, es un ejemplo. Hay muchos mitos con respecto a la anestesia general. Dicen, no, es peligroso, se puede quedar dormido y no despertar, y por ahí se escuchan mitos. Por eso digo, obviamente tú eres una experta, una profesional que has trabajado con muchos pacientes. ¿Qué hay de cierto eso? Mira, hoy en día, ¿no?, la anestesia es una de las ramas de la medicina que ha evolucionado, pero así, rápidamente. Y la anestesia general es el tipo de anestesia, yo podría decir, más seguro que existe. ¿Por qué? Porque lo tenemos, porque tenemos la vía aérea asegurado, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera decir algo, porque hay ese también mito, ¿no?, de que porque el paciente tiene más de 60 años, 80, y te escuché cuando estabas hablando con el doctor Rojas sobre el paciente de 80, 90, 100 años. Yo te voy a decir que mi récord, ¿no?, es paciente de 104 años. Mire, 104 años. ¿No? Yo me acuerdo muy bien que estaba haciendo una guardia en Massachusetts, y justo en una noche me tocan 3 pacientes con fractura de cadera, una noche en invierno, ¿no? El paciente tenía 104, el otro tenía 102 y el otro tenía 86. ¿En una sola noche? En una sola noche. Y bueno, los 2 pacientes, perdón, me salieron perfectos, no hubo ningún problema. Y cuando estoy con el paciente de 86 años, el paciente antes de entrar me dice, doctora, estoy un poco nervioso. Yo le digo, señor, usted es mi paciente más joven hoy día, así que tranquilo, todo va a salir perfecto, no se preocupe. No, así que desde ese sentido yo quiero decirles a los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Bueno, en realidad nosotros allá en Estados Unidos no tenemos no le ponemos un label, como se dice, no le ponemos una etiqueta al paciente adulto mayor ni nada, simplemente decimos paciente de tal edad, porque para nosotros todos, ¿no?, paciente, punto. ¿Y cuál es el criterio para decir este paciente se opera, no se opera? Acá, por ejemplo, influyen mucho los riesgos. Viene el cardiólogo, pone un riesgo, y cuando sabemos que es un riesgo 4, es una operación muy, muy difícil. ¿Cómo es por allá? Bueno, todo depende, en primer lugar, en qué estado está el paciente, porque en realidad las cirugías, el tipo de cirugía, obviamente, y también el tipo de paciente, en qué estado está. Porque nosotros decimos una cosa, no hay cirugías, hay pacientes. Okay. Porque una cirugía puede ser muy, ¿no?, que dura 5 minutos o 10 minutos. Una catarata, por ejemplo, no dura más de 7, 8 minutos para nosotros, ¿no?, con anestesia local, o también algunos con una sedación un poquito más grande. Pero el tipo de paciente es lo que nos dice. Ahora, el riesgo quirúrgico, claro, sí, si el paciente amerita hacerle un riesgo quirúrgico, lo pedimos. Pero hay pacientes que, por ejemplo, bueno, pues si el paciente está bien controlada su presión, está bien controlada su diabetes, está cumpliendo todo, siempre va a hacer sus controles, ¿no? Y en el día de la operación, de la operación le vemos y el paciente está completamente sintomático, ¿por qué le vas a cancelar? No se le va a cancelar. Solamente se cancelan desde el punto de vista de anestesia cuando el paciente está sintomático. ¿Qué significa? Significa si, por ejemplo, ¿no?, doctora, me está doliendo el pecho. ¿A qué hora le empezó el dolor de pecho? Hace como 1 hora y me duele. Entonces, obviamente que uno tiene que ver, ¿no? Ella viene a la parte clínica. Entonces, ok, sí, parece que esto es un
problema, ¿no? Un infarto miocardio que está empezando, y digo, ok, se cancela. Luego, el otro, ¿cómo se llama? Un CHF, congestive heart failure, una insuficiencia cardíaca, se está descompensando, también, se está descompensándose, claro, EPOC, que se esté descompensado, es decir, exacto. Que su presión, sus signos vitales claro. no estén en valores normales, su saturación no esté en valores normales, claro. Lógicamente claro. Anestesiarlo es un claro, pero no eso de que cancelarlo solamente porque tiene 90, 100 años, no, eso no está bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Estamos con la doctora Doris Oré, anestesióloga del Hospital de Chicago, que nos visita para un congreso médico de anestesiología. Volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Nos acompaña la doctora Doris Oré del Hospital Mount Sinai de Chicago y nos está hablando sobre la anestesiología. Doris, tú has venido a Lima en esta ocasión para dictar un curso sobre simulación. Sí. Explícanos qué es la simulación. Bueno, la simulación es un método relativamente nuevo y novedoso en el cual los estudiantes, los residentes, los fellows, hablando netamente de la parte médica, ¿no?, hacen sus primeras prácticas con un maniquí y con un simulador, ¿no?, con un monitoreo. ¿Por qué? Porque ya eso de estar practicando con el paciente y de frente con un paciente, ya eso ya es cosa del pasado, ¿no? Así que estamos desarrollando casos clínicos con los simuladores para los anestesiólogos, tanto los asistentes y los residentes. En este curso, justamente hoy día hemos tenido un taller que ha estado muy concurrido, ¿no?, y en los cuales estamos tocando temas muy importantes para ellos, que yo pienso de que les va a servir en su práctica, ¿no?, cuando se gradúen. El curso es para residentes. Es para todos, asistentes, residentes, todos ahí estaban ahí todos mezclados. No, y creo que también hay como una simulación en el que ponen como un programa que el paciente hace un paro y hay que reanimarlo, y con la computadora ustedes ponen la cantidad de descarga. Eso es lo que hemos estado haciendo hoy día. Interesante, ¿no? Bueno, hay que aprovechar la tecnología que hay ahora y sacarle provecho. Y qué bueno, y muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con los jóvenes, los médicos, los anestesiólogos jóvenes. Doris, la doctora Oré estudió en San Marcos, en Lima. Y no digas que en qué año, por favor. Bueno, pero somos amigos de promoción, somos compañeros de promoción. Y bueno, de ahí ha desarrollado su carrera profesional exitosa en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y volviendo al tema de la anestesiología, sobre todo en el campo del adulto mayor, ya nos has explicado que no hay motivo para discriminar a un adulto mayor a la hora de operar. Eso de que no, ya está muy viejito, ya no lo operen, mejor no, porque le puede pasar algo. En buenas manos, en un cirujano experto y un anestesiólogo experto, lo más probable es que todo quede garantizado. Pero ya que tú tienes mucha experiencia en la anestesiología, cuéntanos algún caso de tu experiencia profesional con adultos mayores. Bueno, yo recuerdo hace varios años un caso de una señora de unos 67 años más o menos, con una cardiopatía isquémica. La señora había tenido varios infartos y tenía su corazón estaba, ¿no?, con heart failure, con insuficiencia cardíaca. Y ella necesitaba una operación ginecológica. Y entonces el cardiólogo, su cardiólogo que la veía a ella por muchísimos años, ¿no?, prácticamente le decía, no te operes porque no, es mucho riesgo, ¿no? Pero ya el problema ya iba cada vez peor y la señora, bueno, ya no soportaba más, y al final, bueno, vinieron al hospital y nos hicieron la consulta a nosotros,
¿no? Y justo me tocó a mí. Entonces inclusive el cardiólogo nos sugería que no le diéramos anestesia tal, que no sé cuánto, y bueno, entonces yo conversé con la paciente y conversé con la cirujana, porque estas cosas siempre uno tiene que trabajar en equipo, y eso lo voy a remarcar 1 y 1000 veces, y eso también lo estamos hablando ahora en el Congreso, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, le estudiamos el caso y le ofrecí a la paciente hacer una combinación de un bloqueo con sedación. No le íbamos a poner anestesia general para que ella estuviera tranquila, porque para nosotros lo más importante es que el paciente esté tranquilo, que cuando el paciente entra a la sala de operaciones tenga esa confianza de que él está en manos expertas, ¿no? Y también le dimos la confianza a la cirujana. Bueno, además está decir, la paciente salió perfecta, no hubo ningún problema en recuperación, la familia estaba contenta y nos decían, ¿por qué nos hemos demorado tanto? Hemos debido venir aquí y no sé cuánto. O sea, en otras palabras, yo pienso como repito, ¿no? Cuando hay un problema, cuando hay algo, tenemos que estudiarlo todos en equipo y encontrar la solución para que el paciente se le cure al paciente y el paciente esté contento. Entonces, acuérdense, no es la edad lo que discrimina la operación, sino que el paciente esté compensado con sus signos vitales bien, en un cirujano con buena experiencia, un anestesiólogo con buena experiencia, y lógicamente un lugar adecuado, ¿no? Un centro hospitalario, una clínica que tenga todos los recursos. Exactamente. No solamente la edad, sino también me refería, por ejemplo, esta señora es relativamente joven, ¿no? 65, 66 años, es relativamente joven, pero la delicadeza de su corazón era lo que le hacía más difícil, ¿no? Entonces, y también puede ser un paciente de 80, 90 años, pero se le ajusta, la anestesia se le ajusta, se le va dando así poquito a poquito y el paciente va a salir bien. Una de las preguntas que siempre hago a mis invitados, y todavía no te la he hecho, es ¿por qué te hiciste anestesióloga? ¿Por qué decidiste dedicarte a la anestesiología? Bueno, cuando yo estaba haciendo mi rotación en el Almenara de anestesia, me acuerdo que en ese tiempo hacíamos 2 semanas, me acuerdo perfectamente que llamaban a un código azul, ¿no? Acá en el Perú le dicen código azul, o código rojo, nosotros allá en América le decimos código azul. Y me acuerdo muy bien, el doctor Percy Cupen, si me ve, usted está en Los Ángeles, él fue y respondió ese código. Y yo me quedé impresionada de la forma como actuaron, lo reanimaron al paciente, lo intubaron, lo sacaron, el paciente salió perfecto. Y me quedé y dije, yo tengo que hacer esto. Y por eso es que escogí anestesia. A veces, por ejemplo, yo trabajo en una sala clínica de medicina interna y a veces se nos descompensa un adulto mayor, se nos pone mal, a veces se hacen paro respiratorio, paro cardíaco y empezamos la reanimación con lo que sabemos, pero al que acudimos es al anestesiólogo para que lo intube y ya lo evacúen a cuidados intensivos. ¿En Estados Unidos funciona así? Bueno, o el mismo internista, es el que lo intubúa, lo maneja? Todo depende del tipo de hospital y cómo está organizado el hospital. Hay hospitales, por ejemplo, en los cuales sí, el Mount Sinai nos llama a nosotros para intubar. Hay otros hospitales en los cuales intuban a un internista, el que está de guardia, y solo si ellos no pueden intubar nos llaman a nosotros, porque también hay una cosa, no hay muchos anestesiólogos. Entonces, generalmente nosotros estamos en sala de operaciones. Entonces, ellos tienen que encontrar una estrategia de quién es el que va a responder a ese código, ¿no? Y de una manera rápida, obviamente, ¿no? Porque si nosotros estamos en sala de operaciones no podemos ir a intubar al paciente. No pueden salir, ya están con el enfermo que están operando. Exacto. ¿No? Bueno, en realidad en mi hospital nosotros mismos tratamos de hacerlo. Pero si se nos pone difícil o no podemos intubar, tenemos que recurrir al anestesiólogo que nos apoya. Sí. Doris, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por tu visita. Yo sé que has hecho un gran esfuerzo de venir porque has estado dictando el curso de simulación, acabas de llegar recién y estás que te pones al día con todo. Quiero agradecerte por tu visita. Un mensaje final a la gente que nos está escuchando.
Bueno, yo solamente quisiera agradecerte a ti, Carlitos, por esta invitación y para los pacientes mayores de 60 años. No tengan temor de la anestesia, no tengan temor de la cirugía. Si ustedes piensan que necesitan una cirugía, convérsenlo con su cirujano, con su anestesiólogo, con el equipo. Pregúntenle, infórmense bien y van tranquilos a su cirugía. Yo creo que eso sería lo más. Bueno, y si alguien desea hacerte una pregunta, ¿tienes algún correo para que la gente te pueda escribir o...? Bueno, te pueden preguntar a ti, de ahí tú me preguntas a mí. Perfecto. Entonces, les agradezco a Doris, muchísimas gracias, a los anestesiólogos por su día, y eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Nos vemos hasta el próximo programa.